La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 9, párrafos 67 al 75. Continuación de la explicación acerca de la ignorancia de Jesucristo. No podemos entender por qué dijo que no sabía el día. Si creemos que era completamente ignorante, contradecimos al apóstol que dijo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Hay conocimiento que está escondido en él, y porque debe estar escondido, debe por ese motivo decirse que ignora, pues al declararlo ya no es más un secreto. Para que el conocimiento permanezca escondido, él dice que no sabe. Pero si no sabe, con tal de que ese conocimiento permanezca escondido, esa ignorancia no se debe a su naturaleza, la cual es omnisciente, pues ignora solamente para que permanezca escondido. Tampoco es difícil ver por qué el conocimiento de ese día está escondido. Nos exhorta a velar continuamente sin una fe relajada y esconde de nosotros la seguridad de un cierto conocimiento, que nuestras mentes se mantengan en la labor de un suspenso incierto. Mientras miramos continuamente por el día de su venida, podamos entonces siempre velar en esperanza, pues al saber que el día viene, la incertidumbre nos hace velar y estar vigilantes. Así dice el Señor: por tanto, estén preparados, pues ustedes no saben la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:44. Y también dice: bienaventurado el siervo a quien su Señor cuando venga encuentre haciendo así. Mateo 24:46. La ignorancia, por tanto, es una manera no para engañar, sino para animar a la perseverancia. No hay pérdida al negarse un conocimiento que es mejor no tener, pues la seguridad del conocimiento puede producir la negligencia de la fe, el cual está escondido, mientras la inseguridad de la expectación nos mantiene preparados. Así como el dueño de la casa, con el temor de perder algo ante sus ojos, mira y se guarda contra el ladrón, el cual escoge el tiempo del sueño para hacer su trabajo. Número 68. Manifiestamente la ignorancia de Dios no es ignorancia, sino un misterio. En la economía de sus actos y palabras y manifestaciones, Él no sabe y al mismo tiempo sabe, o sabe y al mismo tiempo no sabe. Pero debemos preguntarnos si es por alguna debilidad que el Hijo no sabe lo que sabe el Padre. O quizás podía leer los pensamientos de los hombres porque su naturaleza, siendo mayor, podía mirar y controlar a la débil. Pero una naturaleza débil no penetra a la mayor, como las cosas livianas son penetradas por las pesadas, o las ralas por las densas, o las líquidas por las sólidas, no al contrario. Por tanto, los herejes dicen que el Hijo no sabía los pensamientos del Padre, porque siendo débil no podía penetrar los pensamientos más poderosos y conocerlos para declararlos. Número 69. Si alguno presume o habla del Dios unigénito de una manera precipitada y con maldad en su corazón, esa persona debe escuchar qué enseña el apóstol por el Espíritu Santo en la carta a los Corintios. Dice: pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero pongamos a un lado estas ilustraciones vacías de cosas materiales y midamos a Dios, nacido de Dios, espíritu de espíritu, no con nuestros poderes, sino con los de sus propias aseveraciones divinas. Creamos al que dice: el que me ha visto al Padre también. Juan 14:9. No olvidemos también que dijo: crean por mis obras que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38, 14, 11. Y también dijo: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Si los nombres que corresponden a realidades, cuando se usan inteligiblemente, nos imparten información verdadera, entonces el que es visto en otro por el ojo del entendimiento no es diferente en naturaleza del otro. No es diferente en esencia, pues habita en el Padre y el Padre en él. Tampoco está separado, pues ambos son uno. Percibe la unidad de la naturaleza de ellos y aprende el misterio de esa naturaleza invisible al considerar a uno como el espejo del otro.
Pero recuerda que Él es el espejo, no como la imagen reflejada por el esplendor de una naturaleza fuera de sí mismo, sino siendo de una naturaleza viviente indistinguible de la naturaleza viviente del Padre, derivada totalmente de la totalidad de la del Padre, teniendo la naturaleza del Padre en Él, porque Él es el unigénito, y habitando en Él, porque Él es Dios. Número 70. Los herejes no pueden negar que el Señor usó estas palabras para significar el misterio de su nacimiento, pero ellos intentan escapar al interpretarlas como refiriéndose a una armonía de voluntades solamente. Ellos hacen de la unidad de Dios el Padre y Dios el Hijo no una de divinidad, sino una de voluntad, como si la enseñanza divina fuera pobremente expresada y el Señor no pudo haber dicho algo como yo y el Padre somos uno en voluntad, como si esas palabras tuvieran el mismo significado de yo y el Padre somos uno, o como si significaran el que ha visto mi voluntad ha visto la voluntad del Padre también, haciendo que las palabras sean impropias y no digan lo que dicen, o como si el vocabulario divino no tuviera palabras para decir la voluntad de mi Padre es en mí y mi voluntad es en mi Padre, como si esta idea estuviera representada en yo en el Padre y el Padre en mí. Todo esto es nauseabundo e irreverente, aparte de no tener sentido. El sentido común condena el juicio de estas falacias locas, como si el Señor no pudo haber dicho lo que quería, o no dijo lo que quería decir. Es cierto que lo hallamos hablando en parábolas y alegorías, pero es un asunto muy distinto estirar las palabras con ilustraciones o satisfacer la dignidad del asunto con la ayuda de proverbios sugestivos o adaptar el lenguaje a las necesidades del momento. Pero este pasaje respecto a la unidad de la cual estamos hablando no nos permite mirar un significado fuera del sonido llano de las palabras. Si el Padre y el Hijo son uno, en el sentido que ellos son uno en voluntad, y si la naturaleza inseparable no puede ser una en voluntad, porque la diversidad de naturalezas nos lleva a la diversidad de voluntades y juicios, entonces, ¿cómo pueden ellos ser uno en voluntad no siendo uno en conocimiento? No puede haber unidad de voluntad entre ignorancia y conocimiento. Número 71. Pero quizás se pueda afirmar que el Hijo era ignorante cuando declara que solamente el Padre sabía. Pero si no hubiera dicho que solo el Padre sabía, hubiera sido muy peligroso para nuestra comprensión, pues pudiéramos haber pensado que el Hijo solo sabía, ya que su ignorancia se debe a la economía del conocimiento escondido y no a una naturaleza capaz de ignorancia. Ahora que dice que solo el Padre sabe, no podemos creer que Él mismo lo sabía, pues como hemos dicho anteriormente, el conocimiento de Dios no es el descubrimiento de lo que no sabía, sino la declaración de dicho conocimiento. El hecho de que el Padre solo sabe no es prueba que el Hijo sea ignorante. Él dice que no sabe para que otros no sepan. Y de esta manera, el Padre queda en la posición única de saber. Y con esto también demostrar que el Hijo mismo sabe, pero no lo quiere decir. Si decimos que Dios llegó a saber, por ejemplo, si decimos que Dios llegó a saber del amor de Abraham cuando cesó de esconder su conocimiento, se sigue que no lo escondió del Hijo y que al no esconderlo de Él, pudo decir que el Padre sabía del día, pues Dios no aprende por alguna percepción repentina, sino declara su conocimiento con la ocasión y el momento y los tiempos. Entonces, si el Hijo, de acuerdo al misterio, no sabía el día para poder revelarlo, se sigue, por el otro lado, que el hecho de revelarlo dio a conocer que el Padre sabía del día. Número 72. Lejos esté de nosotros imaginarnos vicisitudes de cambios corporales en el Padre y en el Hijo, como si el Padre algunas veces hablara al Hijo y algunas veces no le dijera nada. Recordamos que una voz fue dicha desde el cielo para nosotros, que el poder de las palabras del Padre puedan confirmarnos el misterio del Hijo, tal como dice el Señor. Esta voz no ha venido del cielo por mi causa, sino por causa de ustedes. Juan 12:30. Pero la naturaleza divina se dispensa con las varias combinaciones necesarias para las funciones humanas, como la moción de la lengua, el ajuste de los labios, la fuerza del aire en la boca, la vibración de las cuerdas, etc. Pero Dios es un ser simple. Debemos entenderle por devoción y confesarlo con reverencia. Él debe ser adorado, no estudiado racionalmente.
Pues una naturaleza condicionada y débil no puede entender con las suposiciones de su imaginación el misterio de una naturaleza omnipotente e infinita. En Dios no hay variedad, no hay partes como un compuesto que lo hace divino y lo consideremos inmóvil con palabras silenciosas o reposo del quehacer o que no quiera. Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza, pues la naturaleza recibe sus leyes de Él. Él nunca sufre debilidad o cambio cuando actúa, pues su poder no tiene límites, tal como dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14:36. Él puede hacer más de lo que la percepción humana puede entender o concebir. El Señor no se priva de las cualidades de la omnipotencia, pues dice, todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Juan 5:19. Nada es difícil cuando no hay debilidad, pues solamente un poder que es defectuoso debe hacer esfuerzo. La causa del esfuerzo es la debilidad de la fuerza que lo mueve, pero una fuerza con poder ilimitado se levanta arriba de las condiciones impotentes. Número 73. Hemos establecido este punto para excluir la idea que después de algún silencio el Padre haya hablado al Hijo, o que por causa de alguna ignorancia el Hijo comenzó a saber. Para llegar a nuestro entendimiento debemos usar palabras de nuestra propia naturaleza. Así no entendemos alguna comunicación excepto por las palabras de la boca, ni comprendemos lo opuesto de nesciencia excepto por el conocimiento. De igual manera, el Hijo no sabe el día por la única razón que no quiere revelarlo. Dice que solo el Padre sabe porque no quiere revelarlo. Solo el Padre sabe porque el Padre lo revela solamente al Hijo. Pero, como hemos dicho, es consciente de no tener tales impedimentos naturales como la ignorancia debe ser removida para que pueda saber, o un conocimiento que no tenía antes de que el Padre comenzara a hablar. Él declara la unidad de su naturaleza con la del Padre con palabras definidas. Todo lo que tiene el Padre es mío. Juan 16:15. No hay mención de obtener alguna posesión. Una cosa es ser el poseedor de cosas externas y otra ser existente en sí mismo y dueño de sí mismo. El primero es poseer el cielo, la tierra, el universo. Lo segundo es ser capaz de describirse a sí mismo por sus propias propiedades, no como algo externo o sujeto, sino como algo de lo cual él mismo subsiste. Cuando dice que todo lo que tiene el Padre es suyo, alude a la naturaleza divina, no a una propiedad adquirida. Al referirse con sus palabras que el Espíritu Santo tomara de lo suyo, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él tomará de lo mío. Es decir, el Espíritu Santo toma lo que tiene Cristo y al mismo tiempo lo que tiene el Padre. Si Él recibe lo del Padre, también recibe lo suyo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y no recibe a una criatura, sino que nos enseña que Él recibe todo esto porque ellos son Dios. Todas las cosas que pertenecen al Padre son del Espíritu, pero no debemos pensar que cualquier cosa que recibió del Hijo no lo recibió del Padre tampoco, pues todo lo que el Padre tiene pertenece igualmente al Hijo. Número 74. Así, la naturaleza de Cristo no necesita cambio, o pregunta o respuesta que avance de la ignorancia al conocimiento, o preguntar a alguien que ha estado en silencio continuo y esperar alguna respuesta para poder conocer, sino que habita perfectamente en unidad con Él y recibió de Dios su ser completo derivado de su origen, que es Dios mismo. Incluso, recibió todo lo que pertenece al ser completo de Dios, es decir, su conocimiento y su voluntad. Lo que sabe el Padre, el Hijo no lo aprende por algún proceso de preguntas y respuestas. Lo que desea el Padre, el Hijo no lo quiere por mandato. Todo lo que el Padre tiene es suyo. Es la propiedad de su naturaleza, el querer y el saber exactamente como quiere y sabe el Padre. Pero para probar su nacimiento, frecuentemente expone la doctrina de su persona, como cuando dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. Hace la voluntad del Padre, no la suya propia. Y por la voluntad del que me envió, Él significa su Padre. Él quiere lo mismo que su Padre. Esto es inconfundiblemente declarado en las palabras, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Juan 17:24. El Padre desea que nosotros seamos uno con Cristo, a quienes de acuerdo a los apóstoles
escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y el Hijo desea lo mismo, es decir, que estemos con Él. Por tanto, su voluntad es la misma en naturaleza que la voluntad del Padre. Ahora, para hacer claro el hecho del nacimiento, esa voluntad se distingue de la del Padre. Número 75. El Hijo no es ignorante de nada de lo que sabe el Padre, ni se deduce que porque solo el Padre sepa, el Hijo no sabe. El Padre y el Hijo habitan en unidad de naturaleza y la ignorancia del Hijo pertenece al plan divino del silencio, viendo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto testifica el Señor mismo cuando responde a la pregunta de los discípulos respecto de los tiempos. ¿No he de ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Hechos 1:7. El conocimiento les es negado a los apóstoles y no solo eso, sino también la ansiedad por aprender está prohibida, porque no es de ellos el saber los tiempos. Pero ahora que ha resucitado, le preguntan esta otra vez, aunque ya la primera vez que habían preguntado habían obtenido la respuesta que el Hijo aparentemente no sabía. No pudieron haber entendido literalmente que el Hijo no sabía, pues le preguntan otra vez sabiendo que Él sabía. Ellos ahora perciben el misterio de la ignorancia del Hijo, la cual es el plan divino del silencio. Y ahora, después de su resurrección, ellos hacen la pregunta otra vez, pensando que el tiempo ha llegado para Él hablar. El Hijo no niega que sabe, sino dice que no es de ellos el saber, porque el Padre ha puesto los tiempos y las sazones en su propia y sola potestad. Si los apóstoles atribuyeron esto al plan divino, no a alguna ignorancia del Hijo, ¿deberíamos decir que el Hijo no sabía el día porque no era Dios? Recuerda, Dios el Padre ha puesto el día en su sola potestad para que no sea conocido por el hombre, y el Hijo, cuando le preguntan la primera vez, responde que él no sabía, pero ahora, no negando su conocimiento, responde que no es de ellos el saber, pues el Padre ha puesto los tiempos, no en su propio conocimiento, sino en su propia potestad. El día y el momento están incluidos en la palabra tiempos. ¿Puede ser que el restaurador del reino de Israel no sabía el día y el momento de esa restauración? Él nos lleva a mirar una evidencia de su nacimiento en esta prerrogativa exclusiva del Padre. Sin embargo, no niega que Él sabe, y mientras Él proclama que la posesión de este conocimiento es retenida para nosotros, asegura que ese conocimiento pertenece a la autoridad del Padre. No debemos pensar, por tanto, que porque Él dijo que no sabía el día o el momento, que el Hijo no sabía. Como hombre, lloró, durmió, pero Dios es incapaz de lágrimas, de temor o de sueño. De acuerdo a la debilidad de su carne, Él lloró, durmió, tuvo hambre y sed, se cansó, etc. Todo esto sin eliminar la realidad de su naturaleza divina por ser el unigénito. De igual manera debemos referir a su naturaleza humana las palabras que puedan referirse a la falta de conocimiento del día y los tiempos. La narración continúa en el libro 10, párrafo 1 de nuestro próximo video. Recuerda que si deseas obtener el libro de la Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, con todas las notas al calce y explicativas para que puedas entender mejor el contenido del libro, dale un like al video, suscríbete al canal y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y obtendrás de manera gratuita el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers.